El Brutalista, crítica de cine, dirigida por Brady Corbet. Este es un nuevo filme del actor convertido en director, quien puede ser mejor recordado por su divisiva Vox Lux, estrenada en 2018. Sin embargo, esta obra venía con la expectativa de ser una de las producciones más ambiciosas de todo el año, más aún para una película independiente. Se estrenó inicialmente en Venecia hace unas semanas, donde obtuvo aclamación universal y terminó galardonada con el premio a Mejor Director dentro de la competencia oficial, además de ser de una selecta cantidad de películas en estrenarse en los festivales más grandes de la temporada de otoño en el hemisferio norte, que serían Venecia, Toronto y Nueva York. Y tuve la oportunidad de verla en su estreno norteamericano en TIFF, en donde además tuve la increíble opción de verla exhibida en 70 milímetros, probablemente una de las mejores idas al cine que he tenido en toda mi vida. Y en este filme, Adrien Brody interpreta a Laszlo Toth, un arquitecto húngaro quien emigra a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Su visión sobre el arte y la arquitectura lo llevará al radar de un ambicioso millonario quien le presentará un proyecto que cambiará su vida para siempre. Siempre es fascinante enfrentarse a un filme de grandes ideas, una obra ambiciosa que no teme a abordar demasiado, y en cualquier sentido El Brutalista es un monstruo. Con una duración de 3 horas y media, este es un titán en celuloide que apuntaba tan alto como un filme podía apuntar. Y no es extraño que eligiera el movimiento arquitectónico del brutalismo como eje central. El filme celebra sobre cimientos gigantes y se siente como un proyecto, como una obra estructural y una visión. Es literalmente como una obra arquitectónica con pilares, con masa. Y sí, tengo que decirlo, creo que esta es una absoluta obra maestra. Una de las cosas que primero me llamó la atención sobre esta historia es que con su enfoque y presentación me encontré en anticipación de una obra mucho más oscura. La película parte de la base del Holocausto como contexto a por qué estos personajes están donde están. Entonces, tú sabes que esto va a ser un drama para todos los involucrados. Y cuando partes una película desde la idea central del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, es inevitable no imaginarse que la película va a ir en direcciones muy oscuras, muy siniestras y que va a ser muy pesada dramáticamente, especialmente para uno como espectador, intentando empatizar con el protagonista, empatizar con los distintos personajes y entender el contexto histórico en que están enlazados. Pero si bien hay tintes de eso en varios segmentos, especialmente hacia el final, esta es una película particularmente dulce. La película abre y tenemos este plano secuencia en que tenemos un punto de vista del protagonista movilizándose por un barco, y cuando tú ves esta secuencia no sabes dónde está, no entiendes nada de la situación, solamente ves esta gente, ves estos pasillos y el personaje cruzando desde sus ojos, y la secuencia termina con él saliendo del barco y viendo este hermoso cielo azul y la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos ahí en Nueva York, y sientes esa pasión, ese calor, esta sensación triunfal de lo que es llegar al puerto de la inmigración para este personaje, y sin ningún contexto. Es decir, si ves esta película sin siquiera saber la premisa, la trama o hacia dónde se dirige este filme, ves eso y tienes una sensación tan cálida en el pecho de lo triunfal que es concretar una inmigración así de difícil en un momento histórico como ese en el mundo. Y uno de los ejes centrales de esta película es la inmigración, y tenemos de partida a Laszlo, quien es un inmigrante húngaro en Estados Unidos. Y el filme, como digo, toma como columna vertebral la inmigración y los efectos que tiene en la vida de una persona y cómo eso construye la personalidad no solo de un ser humano, sino que de un país. Y por lo mismo tenemos estas secuencias en que lo veremos constantemente trabajando, rompiéndose la espalda y el lomo por hacer su nombre, por ser alguien respetable, y cómo constantemente pareciera ser que la sociedad quiere tirarlo hacia abajo y no tienen problema con los prejuicios, los estereotipos y finalmente pegarle en el piso. En ese sentido, creo que es maravilloso como la película ilustra la inmigración como este sueño tan fuerte que una persona puede tener solo para verse constantemente enfrentado a las barreras de la sociedad, del sistema, que básicamente no quiere aceptar a los inmigrantes como otros seres humanos, otros ciudadanos de un país. La combinación entre las actuaciones, el guión, la dirección, se siente como una aventura triunfal, como querer realmente llegar a un punto de aceptación, de querer marcar cimientos y pilares del lugar
lugar en que estás viviendo y básicamente ser un ciudadano del país al que estás llegando, ser una persona completa. En ese sentido, la música por Daniel Blumberg es épica, da esta sensación como que todo lo que existe en esta película es gigante, como que el trabajo, el arte, la ambición de los personajes es una aventura gigantesca que es de mayor tamaño a lo que cualquiera de estos personajes podrían imaginar o a lo que envisionan en sus sueños. Y al mismo tiempo, como dije, la película se centra en la inmigración, pero un tema que yo trazo esencialmente sobre el filme es sobre el trabajo y sobre cuál es la personalidad que un país tiene respecto a la gente que lo construye. ¿Cuál es el pago que tiene un país sobre las personas que hacen el trabajo y que básicamente hacen que el país exista, que los engranajes se muevan? ¿Y qué significa realmente pertenecer a un país? Y acá es donde tengo que mencionar un hecho que anticipo de partida que probablemente va a ser muy discutido, y como esta película aún no recibe un estreno formal, tengo curiosidad sobre cuál va a ser la conversación alrededor de esto y voy a reflexionar en este tema con otras personas, pero el filme toca el tema de Israel. Y miren, yo no sé cuál es la postura personal de Brady Corbet sobre la existencia del Estado de Israel y la ocupación del territorio, pero sí creo que el filme usa el tema de la creación del Estado de Israel como parte de los temas de la película, porque hay segmentos que abiertamente contratan este tópico con lo que está pasando en la película. Y uno de los primeros momentos en que se toca este tema es una secuencia que vemos a Laszlo trabajando con el metal, siendo un obrero en Estados Unidos, y tenemos este increíble montaje, esta maravillosa fotografía, una dirección que es bastante oscura, y en paralelo estamos escuchando lo que suena como la declaración de la creación del Estado de Israel. Y es curioso porque el texto, así como está dicho en la película, pareciera hacer pensar que la creación del Estado de Israel es algo muy importante, muy bueno para los judíos, como los judíos finalmente tienen un lugar, un país en el que pueden habitar. Y el hecho de que estemos cortando entre este discurso y el trabajo de Laszlo en Estados Unidos, yo lo entiendo como una crítica a esta reflexión, a la idea de que los judíos necesitarían un país por sí solo para sentirse validados como etnia o cuerpo global, porque es bastante fuerte ver a Laszlo trabajar así de duro por el país al que emigró, por construir algo legítimo, por hacer algo por este lugar que ahora llama su hogar, mientras en contraposición tenemos la creación del Estado de Israel. Y es un momento que suena hasta incluso tenebroso, porque mientras lo estaba escuchando no sentía algo cálido en este discurso, no sentía que fuera algo triunfal como podría sentirse fuera de contexto. Por la yuxtaposición entre el discurso y la secuencia de Laszlo trabajando, se siente hipócrita, se siente cínico, se siente como un conflicto completamente innecesario para este personaje, como me está diciendo que él debería estar en Israel viviendo cuando está acá trabajando, básicamente rompiéndose el lomo por ser un ciudadano estadounidense. Suena cínico, suena hipócrita y suena como una crítica, si bien no es explícitamente anti-Israel, suena como una reflexión, un intento por transparentar lo cínico que es pensar que los judíos necesitan su propio estado cuando los judíos son ciudadanos del mundo realmente. Y eso se contrapone a otra escena que también considero muy importante, que es un momento ya en el tercer acto en que la sobrina de Laszlo le cuenta que se va a ir a vivir a Israel. Intenta convencer a su familia de que los acompañe y ellos no quieren irse, ellos no quieren ir a Israel, ellos prefieren quedarse en Estados Unidos. Y en toda esta escena ella básicamente da a entender que ellos no pertenecen a Estados Unidos, que no deberían estar ahí, que el lugar al que pertenecen es a Israel. Y ellos luchan contra esta idea. En un momento literalmente dicen que acaso soy menos judío por no estar en Israel, lo que, de nuevo, suena como una crítica al cinismo que existe en la idea de que un inmigrante necesita un espacio que esté exclusivamente dedicado a él. Porque al final la película se trata sobre qué te convierte en un ciudadano y cuál es el perfil de un país. Y la caracterización que la película hace sobre los Estados Unidos es que los Estados Unidos es un país levantado por sus inmigrantes, y pretender que esos inmigrantes realmente nunca llegan a pertenecer completamente a la sociedad norteamericana es terrible, es una espantosa reflexión. Y la película insiste constantemente en esta crítica, en la idea de que por una serie de escenas nadie quiere referirse a Laszlo como estadounidense, siempre se refieren a él como un inmigrante húngaro, y a ti te hace pensar, ok, ¿en qué momento empiezas a aceptar que un inmigrante ya no es un inmigrante? Cuando alguien que ha dedicado su vida, su trabajo, su arte, su pasión a un país empieza a pertenecer a ese país. Y esa es la reflexión fundamental que la película hace. ¿Qué te convierte en un ciudadano de ese país? Porque bajo la mirada de algunas personas, nada.
Una vez un inmigrante, siempre serás un inmigrante. Nunca serás realmente un miembro de este país, por más que generación y generaciones hacia atrás sean de inmigrantes. Que puedas realmente siempre trazar un hilo hacia atrás, pareciera haber un rechazo tan fuerte por los inmigrantes actuales que te niegas a verlos como ciudadanos e incluso seres humanos. Y acá es donde tengo que comentar el hecho de que Adrien Brody da la actuación del año. Adrien Brody saltó a la fama a inicio de los 2000 con la película El pianista, que le valió su Oscar a mejor actor, y de en adelante siento que ha ido y venido con los roles que ha tomado. El mejor reconocimiento que podría darle son sus constantes colaboraciones con Wes Anderson, pero fuera de eso no creo que él tenga roles en particular que uno podría destacar y decir sí, claramente uno de los mejores actores de la historia fuera de su rol en El pianista. Y por lo mismo estoy completamente alucinado de que 20 años después de ese papel vuelva a dar una de las mejores actuaciones del año, si no es que de la historia. Creo que el rol de Laszlo Toth es uno de esos personajes que realmente te dejan seco de emociones por lo intenso que es, y con eso no quiero decir que sea intenso en términos del rango de las emociones, sino que por todo lo que este personaje pasa y lucha y cómo conflictúa internamente con esto, porque es una actuación increíblemente sutil. Y adoro cómo Adrien Brody lleva esta interpretación a puerto, porque un protagonista como Laszlo es alguien de quien nos enteramos de mucho y de muy poco a la vez. La película no ahonda demasiado en qué es lo que vivió él en el Holocausto y en los campos de concentración. Esto es algo que se comenta durante el filme, pero nunca sabemos el detalle de toda su vida en el pasado. De hecho, él deja entrever muy poco cuando conversa al respecto sobre cuál fue su trabajo como arquitecto, y es un punto de conflicto el hecho de que él sea tan humilde con su trabajo en Europa al punto que otros personajes se enteren de lo importante que es sin que él realmente saque ese tema a colación. Y me encanta cómo el filme pareciera que tiene toda una biografía de este personaje que bajo todo sentido es una ficción, pero que tú realmente puedas llegar a entenderlo como un ser humano. Este es mi tipo de actuación favorita, el tipo de interpretación en que tú sabes que hay muchas cosas pasando por debajo, pero la actuación solo deja entrever lo mínimo para que tú entiendas las pequeñas sutilezas de qué hace una persona una persona. Y es interesante porque el filme dura 3 horas y media y tiene un rango de tiempo bastante agitado, y a pesar de eso tú nunca sientes como que el tiempo pase para este personaje, sino que todo lo contrario, tú sientes lo fugaz que es la vida, el cómo estos sucesos, por gigantes que sean, te impactan de la misma forma que la vida te impacta. Y no puedo sino aplaudir tanto el guión y el hecho de que Brady Corbet haya sido capaz de ilustrar esto, como también cómo se empuja la actuación a un punto en que realmente tú nunca sientes que estés viendo a alguien actuar, estás viendo a un ser humano, en una mirada cuasi documental dentro de la historia. Y al mismo tiempo, un pilar de este filme es la química entre su elenco. El filme se compone de 3 grandes componentes: Adrien Brody, Guy Pearce y Felicity Jones. E inicialmente las piezas más importantes son Guy Pearce y Adrien Brody, quienes tienen un pequeño juego entre el conflicto, la amistad, el conflicto, la amistad. Y es muy interesante porque la primera presentación que tenemos de Guy Pearce en la película es siendo un absoluto imbécil. Se presenta como un millonario, racista, megalomaníaco, pero a medida que desarrolla una amistad con Adrien Brody, tú quieres creer que hay una amistad legítima entre medio. Y es muy fascinante la forma en que Guy Pearce interpreta a este personaje, porque es al mismo tiempo muy carismático como aterrador, porque él se presenta a sí mismo como alguien intelectual, alguien carismático, alguien simpático y divertido, pero tú sabes que hay un hilo de tensión constantemente porque él tiene el poder económico y social. Él básicamente puede hacer lo que quiera con su vida, con el resto de las personas, porque es quien es. Y por mucho que él quiera convencer al resto de lo contrario, tú sabes que está ahí porque hay una lucha de clases en la vida real y hay una lucha económica. Entonces él literalmente puede destruir la vida de alguien y salirse con la suya, porque así funciona la gente que tiene dinero. Y el hecho de que el personaje esté escrito para presentar tantas sutilezas respecto a la xenofobia, al racismo, y que en algún momento sea tan transparente pero tan sutil, es un increíble pimponeo. Porque de hecho la primera secuencia, como dije, en que nos presentamos este personaje, él es absolutamente racista. Literalmente se queja con el protagonista por tener un obrero negro trabajando en esta pieza arquitectónica, y durante las siguientes escenas él intentará convencerte de que es una buena persona y de que es simpático, y tú incluso llegarás a creerlo, porque el filme, si bien tiene este tono oscuro, no es particularmente siniestro hasta que los personajes van mostrando sus verdaderos rostros. Y ese es un tema constante con la película, que como dije, tú anticipas que la película va a ser muy oscura, pero al principio es muy apasional, muy fuerte, muy épica, y se va tornando
progresivamente siniestra, al punto en que cuando las cosas horribles empiezan a suceder, tú piensas que vienen de la nada y luego piensas hacia atrás y no, estas son pequeñas semillas que se han plantado durante todo el filme. Y es algo muy curioso porque hay una secuencia que ocurre casi al final de la película que mucha gente va a sacar de onda, porque es un tema que estoy seguro que va a ser controversial, porque es una acción controversial dentro del filme. Y al principio, de ser honesto, fue una cosa que me hizo mucho dudar de si realmente estaba amando esta película como yo pensé que la estaría amando, pero luego reflexioné al respecto y son tan claras las semillas que ponen sobre estos personajes y sus relaciones que pensar en que algo así pudo haber ocurrido suena tristemente razonable para el perfil que brindaron de estos personajes. Y en este mismo lado tengo que mencionar la espectacular fotografía de Lol Crowley, quien yo recuerdo más por su trabajo en Four Lions, Ruido Blanco y El Diablo a todas horas. Y si bien esas son películas que lucían bastante bien, creo que nada más anticipar el trabajo que podía haber hecho en la cinematografía de este filme, que creo que es probablemente el mejor uso celuloide que yo haya visto en todo el puto año. Que quizás afecta el hecho de que la haya visto en 70 milímetros, pero por un lado es tan convincente su uso de filme que pienso que si tú no supieras quiénes son estos actores, si tú no supieras quién es Adrien Brody y Felicity Jones y Guy Pearce, tú podrías legítimamente creer que esta fue una película rodada en los 70s. Tiene esa vibra del nuevo Hollywood, obras de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Sidney Lumet. Se ve muy fuertemente influenciada por el trabajo de los grandes directores estadounidenses y te hace sentir como un filme que es un clásico inmediato, como que solo la tecnicidad que pone en pantalla, su uso de iluminación, los tonos oscuros, es un filme tan palpable visualmente que sientes que podrías reflexionar sobre cada fotograma de un filme que dura 3 horas y media y sientes que siempre estás absorbiendo algo por los ojos. Y acá tengo que reiterar, este es un filme largo, es un titán en su duración y nunca sentí que el tiempo se estuviera arrastrando. El montaje de esta película fluye tan bien que mucha gente podría argumentar que hay varias secuencias que podrías cortar y la trama no se vería afectada, porque mucho de este filme es literalmente ver a los personajes solo existir, conversar, reflexionar sobre su entorno, pero creo que precisamente esos pequeños e íntimos momentos que tenemos con ellos lo que construyen esta película. Esta película no sería así de gigante, así de hermosa, si no fuera porque es esta sucesión de eventos que son sobre la calidez de estos seres humanos, intentando entender las piezas que los unen y cómo ellos encajan en esta sociedad. Al mismo tiempo, la mezcla de sonidos es espectacular. Esta película tiene que verse en cines no solo porque la fotografía es impresionante, sino que porque el sonido es tan magnético, tan anonadante, tan excéntrico. Por un lado, la mezcla de la espectacular banda sonora que ya mencioné es tan envolvente que te hace sentir como que estás en esta aventura estadounidense, y al mismo tiempo la forma en que usa los espacios, usa los silencios, usa los ecos es tan importante porque muchas veces los personajes van a estar recorriendo estos espacios que se sienten casi liminales, como que estás en lugares en que deberían haber seres humanos caminando, recorriendo, pero están vacíos, y el eco del silencio de los espacios te da a entender de este significado y este poder. Y en ese mismo sentido tengo que aplaudir la dirección de arte. Esta es una película que requiere de una gigante producción, lo que es impresionante pensando que es un filme independiente, porque no solo necesitas grandes sets para convencerte de esto, sino que tienen que ser tangibles, tienen que hacerte sentir que estás viendo espacios que existen en la vida real, porque literalmente la película se trata sobre la arquitectura, se trata sobre lugares que existen, sobre la creación, sobre los hogares, los edificios. Entonces, si eso no fuera real, si no fuera tangible, simplemente sería imposible para uno comprarse los temas de la película que tienen directamente que ver con la arquitectura. Pero por suerte Brady Corbet tuvo una visión bastante precisa con lo que quería hacer con esta película, y tenemos este gran tornado de elementos todos cuajando en este gigante rompecabezas. Y otra cosa que amo aplaudir en una película es su uso de fuentes. Cuando vi esta película no había trailers, no había posters, no había nada, y una cosa que es inmediatamente reconocible durante el filme es la forma en que el texto se presenta. Y con texto me refiero literalmente a cómo la presentación de los créditos iniciales de la película, cómo son los créditos finales, y son tan únicos, uno por su uso de fuentes, pero además por su movimiento en la cámara, que después de haberla visto salieron los pósters, salieron los trailers, y es notable cómo todo el equipo de marketing entendió lo importante de las fuentes en esta película, que lo volvieron algo esencial del marketing, porque es esencial. Me hizo tan feliz ver que el tráiler usa este texto que se mueve horizontalmente, porque es literalmente cómo se presenta la secuencia de créditos iniciales de la película, y mientras lo estás viendo es una secuencia que es bastante simple, porque es un auto recorriendo una carretera rural, y mientras vemos eso, escuchamos esta increíble banda sonora y vemos esta fuente moverse de izquierda a derecha, y piensas:
estas son las decisiones creativas que hacen una obra maestra. Ahora, como he mencionado ya varias veces, el filme dura 3 horas y media y tiene un corte bastante duro de la primera a la segunda parte. Cuando yo vi esta película hubo una intermisión entre estos dos segmentos y no sé si ese va a ser el estándar cuando la película se estrene internacionalmente, si todas van a tener una intermisión, pero la intermisión no solo obviamente sirve para aligerar la carga de elaboración, sino que también es muy importante, literalmente, porque marca un cambio de tono, perspectiva e historia dentro del filme. No voy a comentarles cuál es el evento que cambia de la primera a la segunda parte, pero es algo muy emocional y es el tipo de expectativa que siento que una peor película habría dividido en dos filmes. Habrías tenido la primera película, que es literalmente la segunda parte, y una segunda película, que es la segunda. Y estoy muy feliz de que Brady Corbet haya sido capaz de establecer su visión hacia el final y tener esta película de 3 horas y media, porque la primera mitad del filme tiene una expectativa gigante sobre un suceso en particular relacionado con la familia de Laszlo. Y estás toda la película esperando que eso ocurra, estás esperando que este elemento se concrete, y la primera parte literalmente termina antes de que pueda pasar. Y luego la segunda parte abre con ese evento y es tan emocional que me hizo llorar, porque realmente no anticipas tanto que esta cosa ocurra, y el filme es tan inteligente en su estructura, en su guión, en su montaje, que te deja ansiando eso, te deja con un hambre perpetua del calor humano que involucra esta nueva secuencia. Y cuando llega la segunda parte es literalmente la cosa más emocionante que podría pasar, y es muy hermoso que el filme decida abrir con eso en su segunda mitad, y algo que me llenó mucho el pecho y me hizo demasiado feliz. Pero además de eso hay un cambio de tono. Como dije, es bastante sincera, bastante dulce, bastante pasional. Pero la segunda mitad es donde empieza a ocurrir todo el conflicto, al punto que uno podría argumentar que la primera mitad no tiene mucho conflicto. La primera mitad se trata más sobre conocer a estos personajes, entender un poco dónde están en la vida, hacia dónde se dirigen y qué es lo que los motiva. Y todo el conflicto se queda guardado para esta segunda mitad, en que nos centramos en la construcción de un edificio. Y aquí es donde el conflicto, que hasta ese punto podía ser interno, se externaliza y vemos todo el caos, porque Laszlo tiene una visión artística que intenta llevar hacia el final, que es tan íntegra, es tan pasional, es tan emocionante. La película toma de varios tópicos, como ya mencioné, la inmigración, pero también se trata sobre el arte. Como dije al principio, es bastante adecuado que la película se centre en el brutalismo, porque hay una línea que uno puede establecer entre el arte, el brutalismo y la inmigración. Por un lado, la pasión de Laszlo por algo que se ve tan extraño como el brutalismo, un estilo arquitectónico que es literalmente brutal por los modelos que usa, por los trazos que hace, que se siente bastante duro a la vista, y él siente una pasión tan íntegra por eso, que transmite esa pasión constantemente, que tú, incluso si no eres un fanático del brutalismo, puedes ver lo que él ve en estos edificios, en esta arquitectura. Pero luego hay una alegoría incluso más fuerte sobre el brutalismo, que es sobre la inmigración. El brutalismo es literalmente como los inmigrantes en esta película. Es algo que llama la atención a sí mismo, que no pasa desapercibido donde sea que esté, y que mucha gente encuentra feo y encuentra que no encaja en la sociedad, pero que realmente tienen mucha belleza y mucha pasión. Y es literalmente el punto que la película quiere hacer sobre la inmigración, sobre que los inmigrantes son como una obra brutalista, son algo que destaca la sociedad y que mucha gente desearía que no estuviera ahí, cuando básicamente es negarse a ver la pasión, el amor y la belleza de esta gente y cómo aportan a este país, a este planeta. Es muy lindo lo cálido que el filme puede ser, incluso en sus momentos más bajos. Y aparte tenemos la extraordinaria actuación de Felicity Jones. Y Felicity Jones creo que nunca me ha impactado con un rol. Ella ha tenido roles bastante destacados como en La Teoría del Todo y Rogue One, pero creo que hasta esta película nunca había sentido que ella fuera una actriz con un espectacular talento. Y esta película me cae a la boca absolutamente, porque ella es una fuerza en cada escena en que aparece. Y es curioso porque la película toma decisiones físicas sobre ella que la atan a tener un cierto tipo de actuación que puede verse como ella arqueotípica, como el tipo de rol que le hace a alguien, simplemente porque es más fácil presentar algo que se vea complicado o difícil. Pero ella interpreta esto con mucha maestría, porque nunca te hace sentir como que el personaje está físicamente limitado por la actuación, sino que todo lo contrario, se siente como que es una persona 100% realizada en su intimidad, en su pasión, en su motivación, y que no acepta mierda de nadie, no deja que la gente a su alrededor le diga lo que tiene que hacer o cómo se tiene que comportar, incluso aunque a veces literalmente
deje que otra gente diga lo que diga. Tú sabes que ella no está aceptándolo internamente, que ella no es alguien que simplemente está ahí para ser un agente pasivo de esta historia. Es una de mis actuaciones secundarias favoritas de todo el año, y siento que muchas cosas que voy a decir en esta película esta es mi cosa favorita de todo el año, porque realmente tienes tantas cosas funcionando a tan gran nivel que lo único que podría argumentar en contra de la película es que no usa estos elementos de la forma más revolucionaria allá afuera, porque en gran escala es una carta nostálgica a otra era en el tiempo, pero son pocas las veces en que puedes ver un filme en que cada punto, cada pilar está operando al máximo sus habilidades. Las actuaciones, la dirección, el montaje, la fotografía, la banda sonora, la dirección de arte, incluso las fuentes, maldita sea. Y es un filme tan rico en tópicos, en tema, en historia, porque como dije, se trata sobre la inmigración y cómo ellos crean el lugar en que viven. Cómo en un país los ciudadanos son quienes le dan personalidad, y en un país de verdad son los inmigrantes quienes crean esto. Obviamente no todos los países son iguales, y por lo mismo es claro que el filme habla muy explícitamente sobre los Estados Unidos como potencia, y por lo mismo es incluso irónico que un país tan racista y xenofóbico sea un país que al mismo tiempo está construido por inmigrantes. Y es de las películas que siento que más van a dar para reflexionar y conversar en todo el año, porque como digo, hay muchas cosas que siento que dan para diversas interpretaciones, y no dudo que por ejemplo la forma en que el filme habla sobre Israel va a ser un tema de discusión definitivamente, porque además es una película sobre el Holocausto, y ya tuvimos el año pasado una película del Holocausto que también fue una obra maestra, que también era un paralelismo sobre lo que está pasando en Israel. Y yo insisto que creo que la forma en que el filme habla sobre esto es directamente en conflicto a la idea de que una persona solo pertenece a un lugar en el mundo. Tú perteneces al lugar donde está tu pasión, donde está tu trabajo. Tú eres el lugar que construyes. Y suena hermoso, por muy oscura y dramática que la película pueda tornarse. Y tengo que decirlo, creo que Brady Corbet hizo una obra maestra. Esta es una de las mejores películas del año, un filme que a la fecha solo he podido ver una vez, pero que estaré en primera fila para verlo apenas tenga un estreno formal, porque es, a mi parecer, una lección sobre cine. Es una lección sobre talento, sobre pasión, sobre temas, actuaciones. No hay nada sobre esta película que no creo que esté operando al máximo sus habilidades, y de verdad, si un filme de este año que vaya a perdurar como un clásico instantáneo de aquel futuro, va a ser El Brutalista. Esta es una obra maestra, un filme en donde todo está operando a la perfección, que es como una máquina perfectamente engrasada, en que las pequeñas sutilezas, los pequeños detalles de cada decisión artística simplemente crean una espectacular pieza de arte. El Brutalista es un absoluto 10 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Vamos a ver en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gusta el video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche sin ver. Directa semana. ¡Chao!